Vamos a corregir entonces el ensayo, ¿ya? Vamos con la primera, dice. De acuerdo con el modelo mecánico cuántico del átomo, los orbitales atómicos son las soluciones a las ecuaciones de onda planteadas por Erwin Schrödinger. De acuerdo con esto, un orbital es una función matemática, no un parámetro físico, ni menos una trayectoria precisa, ¿ya? Importante eso. Ya deberíamos saberlo, pero nos están haciendo como una pequeña introducción, ¿ya? No es una trayectoria precisa, ¿ya? De un electrón en torno al núcleo de un átomo. Físicamente, el orbital corresponde a la zona del espacio donde es más probable que se encuentre un electrón girando, ¿ya? ¿Sí? Eso es un orbital, ¿ya? Eso deberíamos ya tenerlo tatuado así para estas alturas, ¿ya? Dice, respecto a los siguientes orbitales atómicos, es correcto afirmar que ahí nos muestran tres orbitales, el 1s, el 2s y el 3s, ¿sí? Dice, ¿cuál es correcto? Vamos a ver cuál es correcto, ¿ya? Primero nos dicen, el orbital 1s es el más pequeño y de mayor energía. ¿Qué es eso? ¿Verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí, profe. ¿Verdadero? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya, vamos a ver. ¿Es el más pequeño? Efectivamente es el más pequeño. Si lo comparamos con el 1s y con el 3s, se nota la diferencia, ¿sí? Entonces, esta parte por lo menos es correcta. ¿Y es el de mayor energía? Pensemos. Al centro acá está el núcleo, ¿verdad? Y por aquí debe de estar como un electrón girando, ¿ya? Dentro de ese orbital. Aquí también y aquí también. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el orbital que va a necesitar más energía para mantener ese electrón girando alrededor del núcleo? ¿Me van cachando? Sí, yo El más creo grande. el más grande, ¿verdad? El más grande necesita tener más energía para poder que el electrón, que puede estar a una distancia mucho más larga, siga manteniéndose en el orbital, ¿sí? Entonces, la energía va aumentando acorde al nivel, ¿ya? Entonces, esa parte es falsa. Mayor energía, no. Pero no se tiene menor energía. Porque al estar más cerquita del núcleo, no necesita tanta energía para que el orbital se mantenga, ¿ya? Entonces, esta es falsa. ¿Dudas? ¿No? No, profe. Ya, buenísimo. Vamos entonces al otro, la B dice, al aumentar el valor de n, aumenta el tamaño de la orbital. ¿Es eso correcto? Al aumentar el valor de n, aumenta el tamaño. Si nos fijamos, el n son estos números que están acompañados, ¿verdad? Este es el n y este era el l, ¿sí? El número cuántico. Entonces, a medida que va aumentando el valor n, va aumentando efectivamente el tamaño. Si se fijan, aquí está este tamaño y este es mucho más grande que este y este es mucho más grande que los otros dos. Entonces sí, es verdadero, ¿ya? Y ahí tendríamos la respuesta correcta, pero vamos a ver por qué los otros no son para aprender, ¿ya? Después dice, la C dice, el orbital 3s contiene mayor cantidad de electrones porque es de mayor tamaño. ¿Cuántos electrones puede contener el orbital 3s? El orbital 3s, ¿se acuerdan que pueden tener dos electrones? Si lo hacíamos en forma de casilla, era uno para arriba y uno para abajo. El 2s igual 2 y el 1 también 2. O sea, independientemente del tamaño, todos van a poder contener máximo 2 electrones, ¿sí? Esa es una característica. S son máximo 2 electrones.
el L, ese P, perdón, el P era máximo 6 electrones, ¿sí? Después está el D, que eran 10, si no me equivoco, y F, que eran 14, ¿ya? Entonces, esto es falso, ¿ya? Después dice la D, dice, en los 3 orbitales la trayectoria del electrón es una esfera perfecta. Ojo aquí, dice trayectoria. ¿La trayectoria es perfecta del electrón? Nosotros no sabemos cómo se está moviendo el electrón puede ir así y ser como una línea nomás, o puede hacer una esfera, o puede hacer media esfera, puede ir para allá, devolverse, ¿ya? Nosotros no estamos describiendo el electrón, la trayectoria del electrón. Estamos viendo la zona más probable de encontrar el electrón, pero sin describir su trayectoria. Entonces, no podemos saber nada de la trayectoria, ¿ya? Y después la E dice, los electrones en los 3 orbitales solo presentan spin de valor positivo. No, ¿se acuerdan que cuando el electrón en el sistema de casillas, estaba mirando para arriba, era spin más un medio, cuando estaba mirando para abajo, era menos un medio? Entonces puede ser positivo o negativo, ¿ya? Entonces también era falsa, y era la B. ¿Sí? ¿Dudas con este ejercicio? ¿Dudas? ¿No? Ya. Buenísimo. Vamos a la 2 entonces. Dice, considera el siguiente modelo para una especie química, ya, y nos dan el modelo, y nos dice, analizando las partículas que contiene, puede afirmarse correctamente lo siguiente. Ya. Número de protones es mayor que el número de electrones. A ver, ¿cuántos son los protones? ¿Cuántos protones tiene este átomo? ¿Saben cómo identificar los electrones aquí? O sea, los protones, perdón. 13, muy bien. Son 13, ¿sí? Primero, identificar siempre los protones están en el núcleo, o sea, están acá al centro. Y como son positivos, el único que tiene carga positiva, entonces cuando nos dicen una más, al tiro sabemos que nos están refiriendo a los protones, ¿ya? ¿Cuál va a ser la cantidad de neutrones? 14, muy bien. Aquí también los neutrones se encuentran en el núcleo, y aquí nos están diciendo la N, ¿ya? De neutrones. ¿Y los electrones, cuántos electrones tendrá? 11. ¿Por qué 11? ¿Por qué 11? Yo les digo está bien 11, ¿eh? Pero quiero saber por qué. Por el último... No, uno es el electrón de valencia. Muy bien, ¿ya? El electrón de valencia son, muy bien, son las bolitas, ¿verdad? Los electrones se encuentran solo que están girando alrededor del núcleo, no se encuentran en el núcleo, entonces son las bolitas. Entonces era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Excelente. 11 electrones, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora con esto, identificamos. Dice, analizando las partículas que contiene, puede afirmarse correctamente lo siguiente. Ya, ¿el número de protones es más grande que el número de electrones? Sí, ¿verdad? Protones son 13 y electrones son 11. Correcto. Después dice, la notación de la especie debe ser 14, 13, x más 2. A ver. Aquí va a estar, según esto, la cantidad, el número atómico. Luego acá arriba, el número másico. Y aquí, la carga. ¿Ya? ¿Cuál es mi número atómico? El número atómico, que eran los
protones, ¿ya? Entonces, son 13, ¿sí? El número másico. ¿Cómo identificaba yo el número másico de masa? Ojo, masa, másico. Protones más neutrones, excelente. Entonces serían 13 más 14, son 27, ¿sí? Y la carga. ¿Cómo calculaba la carga? La carga, por ejemplo, si son positivos los protones, sumaba 13 protones menos los electrones que eran 11, ¿sí? Estos signos son por la carga, este es del protón y este es por la carga del electrón. Entonces, si hacía esta suma o resta, tenía una carga más 2, ¿sí? Perfecto. Entonces, este corresponde a la notación de la especie, ¿o no? No, no, ¿verdad? Porque este tiene un 14, me dice los números de los neutrones, pero aquí tiene que ser el número de protones más neutrones, ¿sí? Así que estaría falso, ¿ya? Vamos con la 3. Dice el número másico en la especie debe ser A. Aquí me confundí de notación entonces. Bueno, A, claro, este es Z. Espérenme un poquito, que lo pueden confundir. El número másico se nota A y esta es Z. ¿Ya? El número másico de la especie debe ser A, 14 más 13 más 11. No, dijimos que aquí el número másico era protones más neutrones. Entonces, era solamente 14 más 13. El 11 no, porque son los electrones, ¿ya? Los electrones no tienen nada que ver con el número másico, porque no le agregan masa al átomo, ¿ya? Porque tiene una masa despreciable. Entonces era la A, solo una. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ya. Vamos con la 3 entonces. Ahora lo dicen. Un átomo de un elemento en estado fundamental presenta electrones de valencia que se ubican en los orbitales tipo D. Al respecto, el elemento se clasifica como... Ya. ¿Se acuerdan? La tabla periódica tenía una forma media... Sí, espérenme. Era una cosa así, ¿sí? Y acá abajo tenía otra como mini tabla donde están los orbitales F. Aquí teníamos los orbitales de tipo D, cuando el electrón diferencial terminaba en el tipo D. Este eran los S. No sé por qué hice esa línea. Aquí eran los que terminaban en S y aquí los que terminaban en P, ¿ya? Entonces nos dice, el último se ubica en el orbital tipo D, entonces se encuentra acá. ¿Cómo lo clasificábamos? ¿Se acuerdan que estos, los S más los P, eran los representativos? Eran representativos. ¿Sí? Y los de acá eran los de transición. Los de abajo eran otros, eran transición interna, si no me equivoco, ¿ya? Este eran otro, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos clasificarlo? Actínido, no. Gas noble, no. Los gases nobles son los últimos de esta fila, estos son los gases nobles, ¿ya? Transición, sí. Representación, no, son los S y los P son los representativos. Lactánido, tampoco, ¿ya? Entonces era la C. Esto era conceptual, netamente, ¿sí? ¿Dudas? ¿No? Ya. Ah, ya. Sí, de aquí te pueden poner el antínido, ni siquiera, yo no sabría decirte qué es el lactánido, todavía.
Entonces puede ser como de hecho un grupo dentro de los D, pero no es de transición, ¿ya? Vamos a la 4 entonces. Dice, a comienzos del siglo XX, Max Planck estudió la emisión de energía de los sólidos al ser calentados, permitiéndole enunciar que los átomos y las moléculas emiten o absorben energía según las cantidades definidas en pequeños paquetes, ¿ya? Al respecto, el texto anterior representa, ya. Vamos aquí a decir al tiro que no representa, ¿ya? ¿Representa un problema de investigación? No, aquí no nos dicen nada de un tema de investigación, más bien es como algo ya, ya enunció algo, como que lo planteó, lo enunció. Entonces, ya pasó el problema de investigación, eso es lo primero que hacíamos, ¿verdad? Después de la observación. Una ley científica, no sabemos, vamos ahí después ver más. Un procedimiento experimental, no. El procedimiento experimental son como los pasos a seguir para un experimento. Y aquí no nos están diciendo nada de un experimento, nos están diciendo lo que como resultó del experimento, ¿ya? El marco conceptual tampoco, ¿sí? Porque no, el marco conceptual tiene que ver con los conceptos que se van a usar como para desarrollar ¿cómo se llama? El método científico, pero no nos están dando ningún concepto, ¿sí? Aquí la palabra clave es enunciar. Entonces puede ser una teoría o una ley científica. ¿Cómo identificamos? ¿Se acuerdan que la ley científica viene respaldada por una ley matemática? La teoría no. La teoría es algo que no se puede medir, es inmedible. Está muy bien estudiado, pero no es medible. Por ejemplo, la teoría del Big Bang. Nosotros no podemos ver ni comprobar que es verdadera, pero está muy bien estudiada que la asumimos como cierta, ¿ya? Y la ley científica es algo que efectivamente es, lo podemos comprobar, una y mil veces lo podemos comprobar, ¿ya? Aquí nos habla de los átomos, las moléculas que emiten a su hora energía en cantidades definidas, pequeños paquetes. Esto no es como muy matemático lo de pequeños paquetes, ¿ya? Entonces podemos descartar que es una ley científica y decimos que es entonces una teoría, ¿ya? ¿Dudas? Ya, qué bueno que me dijiste. Eso, lo principal en este clase de método científico es empezar a descartar primero las que no son, ¿ya? Es lo más fácil que se puede hacer. Ya. Vamos a las 5 entonces, si no hay dudas. Dice, de acuerdo con sus conocimientos respecto a la posición de los átomos en el sistema periódico, el número de electrones de enlace y la estructura de Lewis, ¿qué moléculas en las alternativas está mal planteada? Ya. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se le ocurre algo para poder resolver, saber si una molécula está bien o mal planteada? Ideas. O sea, lo mismo si están bien, mal, ideas. O un no tengo ni idea qué hacer. Ayuda. Ya, por las rayitas de electrones, bien. ¿Y qué hacíamos con eso? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que la estructura de Lewis nos decía que teníamos que cumplir con el octeto? Aquí nada que ver. Octeto, que son 8 electrones, ¿sí? O algunas moléculas cumplían con el dueto, ¿ya? Que eran 2 electrones, ¿sí? El dueto, la molécula que tienen que saberla sí o sí que cumple con el dueto es el hidrógeno, ¿ya? También el helio, pero el helio es un gas noble, entonces, bueno, el hidrógeno. El hidrógeno cumple el dueto, ¿ya? Y el octeto en general, todas las otras, cumplen con el octeto. Y ahí ya me están tirando, están viendo cuál es.
Ya, bien, la A no es ya. ¿Por qué no es? O sea, está bien planteada. Vamos a contar los electrones. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí en el enlace hay uno al inicio y uno al final. Entonces tenemos 8, cumple con el octeto. ¿Ya? Vamos con el otro oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cumple. Y el otro es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cumple. Entonces la A está bien planteada. Ya, me gusta ahí que empiecen a interactuar. Ya. La B, vamos con la B. Partemos con el cloro. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Este otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelente. El carbono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. ¿Sí? Y el azufre es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. La B está correcta. Vamos a la C. Vamos por el oxígeno primero. Sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. El carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. El nitrógeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo cumple. Y el hidrógeno. El hidrógeno tiene 1, 2. ¿Cumple o no cumple? ¿Está bien o está mal? Acá solamente tiene 2 electrones enlazados. Sí cumple. ¿Y por qué está bien si no cumple el octeto? Ahí está. Cumple el dueto. Perfecto, ¿ya? Como cumple el dueto, el electrón ya tiene configuración de un gas noble. Entonces está bien. Por el dueto. Excelente. ¿Sí? Entonces la C está bien. No era la C. Vamos por la D. Si no hay dudas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cumple con el dueto este? Carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cumple. Nuevamente el hidrógeno solamente tiene 2. Cumple con el dueto. ¿Ya? Vamos con la E. Bueno, ya sabemos que es la E, pero vamos a ver por qué. ¿Por cuál es la molécula que no cumple? Entonces vamos. Oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. El nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, se pasa por demasiado el nitrógeno. ¿Ya? El hidrógeno cumple, de hecho tiene el dueto, lo cumple perfecto, pero el nitrógeno no. Entonces eso hace que la estructura esté mal dibujada. ¿Sí? Era la E. ¿Dudas con el ejercicio? ¿No? Ya, buenísimo. Ahora lo entendí. Ya, qué bueno. Hay hartos ejercicios así como de estructura de Lewis, enlace químico en el cuadernillo, creo que en el tercero, que es de enlace químico, ¿ya? Para que vayan ejercitando, tienen respuestas, así que vayan ejercitando. Sí, son muy fáciles. Lo que es difícil es que se te ocurra efectivamente como, oh, tiene que cumplir con el octeto, entonces tienes que contar los puntitos, ¿ya? Pero si lo sabes, se te va a hacer bastante más fácil. Ya, vamos con esta. Dice, considera los siguientes valores de electronegatividad para algunos átomos. Ya no da la electronegatividad. Dice, al respecto, teniendo en cuenta que esta prioridad define el tipo de interacción entre los átomos de una molécula. ¿Qué enlace presenta los siguientes compuestos? Ya, y nos dan los compuestos. Ya, aquí lo que tenemos que acordarnos es del enlace iónico. Es lo más importante. ¿Se acuerdan que teníamos 3 tipos de enlace? El metálico, el iónico y el covalente. ¿Sí?
El covalente teníamos el polar, el apolar y el dativo, ¿ya? Ya. Cuando nos hablan de electronegatividad, lo primero que yo tengo que pensar es el iónico. El iónico me va a marcar es como al tiro lo que uno tiene que asociar, ¿ya? El iónico se va a formar siempre que la diferencia de electronegatividad sea mayor que 1,7, ¿sí? Entonces, si la diferencia de electronegatividad entre los átomos es mayor a 1,7, tenemos un enlace iónico, ¿ya? El covalente es menor que 1,7, ¿sí? Pero como el metálico no nos habla nada de electronegatividad, por eso yo digo que el iónico es lo más importante, ¿ya? Entonces vamos a ver, el metálico se forma entre dos metales, entonces si no sabemos si hay un metal con un metal, podemos saber si es metálico o no, ¿ya? Entonces vamos a ver primero la primera molécula. El H y S. El hidrógeno tiene electronegatividad 2,1 y la azufre tiene 2,6. Entonces, la diferencia, te lo voy a poner positivo ya. La diferencia de electronegatividades va a ser 0,5. ¿Ya? Entonces, podemos descartar al tiro que no es iónico. Chao. ¿Ya? Aparte, después podemos descartar que tampoco es metálico, porque el hidrógeno no es un material metálico, ¿ya? Entonces, no es metálico. Entonces, bueno, vamos con la segunda molécula. Dice KCl. La diferencia va a ser K es 3,1. El potasio creo que es el cloro es 3,1, el potasio es 0,8. Eso me da 2,2, creo. 3,1 menos 0,8 es 2,3. Entonces, como la diferencia de electronegatividad es más grande que 1,7, este va a ser iónico, ¿ya? Entonces, este es iónico. Ya tenemos la respuesta, vamos a ver el otro. Y la tercera es el nitrógeno y el hidrógeno. El nitrógeno tiene 3, menos, el hidrógeno tiene 2,1, es 0,9, es menor, ¿ya? Entonces tampoco va a ser iónico. Entonces, era la E. ¿Dudas? ¿No? Cualquier duda me interrumpe, ¿sí? Vamos acá a la 7. Ya. Dice, un determinado compuesto químico presenta en total 12 moles de átomos, contenidos en 2 moles de moléculas. Al respecto, ¿cuál de los siguientes compuestos cumple con la condición anterior? Ya. Si en 2 moles de moléculas, yo tengo 12 moles de átomos. ¿Cuántos en un mol de molécula? ¿Cuántos moles de átomos voy a tener? ¿Se acuerdan que yo le había puesto como ejemplo el ejemplo de las empanadas? Que una empanada, la docena de la empanada, tenía 2 aceitunas. Entonces, si yo tenía, no sé, una docena de empanadas, yo tenía tenía en verdad 2 empanadas, pero tenía 24 aceitunas, ¿sí? 6, muy bien, Tere. Entonces, si yo tengo la mitad de la cantidad de moléculas que tengo, yo voy a tener también la mitad de cantidad de átomos, ¿ya? Entonces voy a tener 6 moles de átomos. ¿Sí? Ya. En una especie química, ¿dónde podemos ver
Voy a poner una especie A, B, B, C, C. ¿Cómo podemos saber cuáles son los átomos? La cantidad de moles de átomos. Aquí adelante, como en la estequiometría, el número que va acompañado, que en este caso el 1, son los moles de molécula, ¿ya? ¿Cómo podemos saber cuántos átomos tiene una molécula? Estos chiquititos son números por si acaso. ¿Ah? Yo, sí. Sumando sus átomos, perfecto. Entonces, si yo sumo A más B más C, te voy a poner una letra mayúscula mejor para que... Eso van a ser la cantidad de átomos, ¿ya? En la molécula. Entonces, si yo tengo un mol de moléculas, yo voy a tener esa cantidad de moles de átomos, ¿ya? Entonces, yo quiero saber 6 moles de átomos. Entonces, tengo que sumar en las alternativas cuál de todos los me va a generar 6 átomos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, sería 2 más 1 más 4, eso es 7. Ya, esta no es. Luego, 1 más 5, 6, está bien. La otra es 1 más 1 más 3, es 5, no. Luego, 3 más 6 más 3, eso es 12, tampoco, ¿sí? Y la última, 2 más 2 es 4. Entonces, la única que nos hace coincidir es la B. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Genial. Súper bien. Ya. Vamos con la otra. Dice, el cloruro de calcio es un compuesto iónico binario usado comúnmente como desecante debido a su capacidad de absorber agua. ¿Ya? La siguiente reacción general da cuenta de esta propiedad. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el cloruro de calcio? Está reaccionando, ¿verdad?, con el agua y genera otra cosa. Entonces, al reaccionar con agua, está consumiendo agua, entonces está disecando, ¿ya? Desecando. Entonces dice, al respecto, si una muestra con 3 litros de solvente orgánico, que es la acetona, contiene 27 gramos de agua, ¿qué cantidad de cloruro de calcio se debe agregar como mínimo para eliminar el contenido de agua? Entonces, ¿qué nos están diciendo? Imagínate, aquí tenemos un recipiente que tiene 3 litros de la solución, ¿ya? Y acá, en total, hay 27 gramos de agua, ¿sí? H2. Yo quiero sacar esa agua. Mi idea es eliminarla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar moléculas de cloruro de calcio que reaccionan con esta agua. Entonces, al reaccionar, se van a unir y esta molécula del agua se va a separar. Como que se va a ir porque se va a formar un nuevo compuesto, ¿ya? Entonces me dice, ¿cuál es la cantidad que yo tengo que agregar de esto para que esta agua, que son los 27 gramos, se elimine? ¿Ya? Entonces tengo 27 gramos de agua. Yo siempre voy a trabajar en moles, ¿ya? Porque los moles son estándares. Los gramos pueden variar dependiendo de la molécula que yo use, ¿ya? Pero la cantidad de moles siempre va a ser como para todos, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo saber cuánta cantidad de moles de agua tengo en esta solución? Con, miren aquí, el peso molecular. Aquí no hacen el favor de darnos, pero perfectamente no lo pueden dar y tenemos que nosotros buscar en la tabla periódica. ¿Ok? Entonces, 27 gramos. Aquí traten de jugar siempre con, con las unidades de medida, ¿ya? Tenemos gramos y aquí tenemos 18 gramos partido en 9, ¿sí? Entonces, gramos partido en 9. Nosotros queremos obtener los moles. Eso tiene que quedar arriba. Entonces, si yo divido, voy a ponerlo acá abajo, si yo los 27 gramos lo divido en 18 gramos partido en mol, voy a terminar con solo los moles, ¿sí? Porque eso va a ser, este es uno. Entonces,
los gramos se van y los moles van a pasar por arriba. Entonces, voy a tener 27 dividido en 18 es 1,5 moles de agua, ¿ya? Eso es mi cantidad de moles. ¿Sí? Ahora me dice, veo la estequiometría de la reacción y me dice, para consumir el agua, lo que hace es 1 mol del cloruro de calcio reacciona con 2 moles, 2, de agua. Entonces, la proporción que estoy utilizando es 1 es a 2, ¿sí? Entonces, ¿cuánta agua tengo? Tengo 1,5 moles. Ojo, siempre las comparaciones, estas comparaciones van a ser en moles, nunca en gramos, ¿ya? Ojo. Entonces, ¿cuánto yo tengo que usar para poder consumir esos 1,5? Hago una regla de 3, ¿sí? Entonces voy a hacer esto, me queda que X va a ser igual a 1,5 dividido en 2 moles. ¿Ya? Entonces, si hago esto, me da que X es 0,75 moles de cloruro de calcio. ¿Sí? Entonces, voy a dar la respuesta, la A. ¿Dudas? ¿Dudas con este ejercicio? ¿No? Está fácil, difícil. ¿No? Ya. Buenísimo. Ahí tienen que empezar a jugar. Bueno, pasa que uno cuando se enfrenta a la prueba es como, y se bloquea, ¿ya? Por eso uno tiene que hacer harto ejercicio. La cosa es desbloquearse, entonces vas a tener como ya, o si te bloqueas y empezás a jugar con las unidades, entonces así vaya queriendo más prácticas, ¿ya? Hay dos guías de ejercicios de estequiometría subidas a la página, así que para que los hagan. ¿Ya? Eso. Vamos con la 9. Dice, la siguiente reacción da cuenta de la combinación completa de un hidrocarburo, ¿sí? Y ahí nos da la reacción al respecto. Si cada molécula del compuesto, CX, HI o Z, contiene en total 9 átomos, se concluye que los valores X y Z deben ser, ya. ¿Qué se les ocurre hacer aquí? ¿Cómo partimos? ¿Qué hacemos? Sí, el calor está insoportable, pero ya no podemos echarle más la culpa al calor porque va a acompañar el calor hasta pasó la prueba, así que hay que darle nomás, ¿ya? Por lo menos su prueba no es en enero como la tuvieron la otra. Puso la ya. ¿Cómo lo hiciste? Ya. Hay algo muy importante que tienen que cumplir siempre. Las reacciones, ya viste los productos, exactamente. Hay que hacer un balance, ¿ya? Es decir, la cantidad de átomos de un elemento en los productos tiene que ser la cantidad de átomos de los elementos en los reactantes, ¿ya? Eso es porque la materia no se crea ni se destruye. Entonces, la conservación de la masa, ley de conservación de la masa, ¿sí? Entonces vamos a hacer carbono, hidrógeno, oxígeno, son los únicos átomos que hay en esta reacción. Reactantes, reactantes y productos, ¿sí? Vamos con el carbono. ¿Cuántos carbonos hay en los productos? Esta molécula tiene un carbono, pero hay 3 veces esa molécula. Entonces, ¿cuántos hay? Hay 3, ¿sí? Y acá en los reactantes, ¿cuántos hay? ¿Cuál molécula tiene carbono? Solamente tiene
esta. Y hay X cantidad. ¿Sí? Entonces, si los carbonos en los productos tienen que ser igual a los carbonos en reactantes, esto va a ser igual a 3. ¿Ya? Entonces, listo. Cancelamos eso. ¿Sí? Vamos con el hidrógeno. ¿Cuánto hidrógeno hay en los productos? Acá. ¿Cuánto hidrógeno hay? 4, excelente. ¿Sí? Porque esta molécula del agua tiene 2, pero esta hay 2 veces eso. Entonces tenemos 4. ¿Sí? Y en los reactantes hay I. Solamente esta molécula tiene. ¿Ya? Entonces I va a ser igual a 4. Entonces eliminemos esos. ¿Sí? Y ahora la última, el oxígeno. El oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay en los productos? ¿Cuántos hay? 8, 8. 8, muy bien. ¿Por qué 8? Esta molécula tiene 2. Hay 3 veces esta molécula, entonces tenemos 6. ¿Sí? Aquí hay 6. Y aquí hay otra que tiene oxígeno. Y hay 2, entonces hay 2. ¿Ya? 8. ¿Y en los productos cuántos hay? En los reactantes, perdón. Hay 6. ¿Ya? Hay 6 y hay que agregarle este, ¿verdad? Entonces 6 más Z. ¿Por qué hay 6? Porque hay el oxígeno gaseoso, que es O2, entonces 3 veces esto, 6. ¿Sí? Entonces, voy a hacerlo acá al lado. 6 más Z tiene que ser igual a 8. ¿Ecuación? Z tiene que ser... Muy bien. Entonces Z tiene que ser 2. ¿Sí? Entonces el resultado era la A. ¿Dudas? ¿No? Ya, súper bien. Vamos con la 10. Ya. Dice, un vaso precipitado contiene inicialmente 1 mol de moléculas de oxígeno de magnesio y 1,2 moles de moléculas de agua. El contacto entre ellos genera la siguiente reacción. Ya nos dan la reacción. Dice, luego de 3 minutos de reacción se verifica que hay 0,8 mol de agua que aún no reaccionan, por lo tanto se concluye que en el brazo habrán, ya. Primero que todo, siempre que nos entreguen una reacción, hay que ver si está equilibrado o no. Esta ecuación, reacción, ¿está equilibrado o no? ¿O sí o no? ¿Está equilibrada? A ver, magnesio acá, oxígeno, hidrógeno. Magnesio hay 1, oxígeno hay 2, hidrógenos hay 2, magnesio, oxígeno, hidrógeno 1, aquí también hay 2 porque este se va acá, este también acá, también hay 2. Está equilibrado, muy bien, Thierry, ¿sí? Ya, eso es lo primero que tienen que hacer, independientemente si lo usen o no lo usen en un ejercicio, hagan al tiro el balance, ¿ya? Porque si no se los piden, bueno, perdieron un poco de tiempo, pero si implícitamente se los pedían y no lo consideraron, pueden perder más tiempo haciendo el ejercicio y que esté malo porque no hicieron el balance, hay que, en vez de hacerlo al tiro, ¿ya? Entonces siempre que tengan una reacción traten de hacer el balance al tiro, no les va a llevar mucho tiempo, ¿ya? En general no son balances difíciles, ¿ya? Entonces vamos. Dicen, vamos a entender un poquito el ejercicio no dice, mira, yo tengo una mezcla, aquí, tengo
magnesio tengo 1 mol, agua tengo 1,2 moles, y el producto, que es MgOH2, no tengo nada porque todavía no se genera, porque recién acabo de mezclar las dos cosas, ¿ya? Todavía no se genera. Después, ¿qué pasa? Pasan 3 minutos, esto empieza a reaccionar, ¿y qué me queda? Me quedan de agua, tengo 0,8 moles, el magnesio, no sé cuánto me queda, tengo que averiguarlo, y el cloruro de magnesio creo que se llama, magnesio 2, ¿ya? Todavía no sé cuánto tengo, voy a poner un ahí, ¿sí? Este tiene 0, ¿ya? Todavía no sé cuántos han generado agua, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Vamos a ver si de acá a acá, ¿cuántos moles de agua yo utilicé para tuve que utilizar? Si tenía 1,2 y ahora tengo 0,8. ¿Cuántos utilicé en la reacción en estos 3 minutos? ¿Cuántos utilizó? ¿Cuántos utilicé? Tenía 1,2 y usé 0,8. Entonces utilicé 0,4 moles de H2O, ¿ya? Entonces vamos a ver. La reacción estequiométrica tiene, está en relación 1 es a 1 es a 1, ¿sí? Entonces, si yo usé 0,4 moles de agua, ¿cuántos moles de magnesio tuve que utilizar? Hago una regla de 3. Me queda X es igual a 1 por 0,4 partido en 1, que es 0,4, ¿sí? Ojo, esto es lo que yo utilicé. Entonces, de aquí a aquí, tengo 0,4. Entonces sería 1 menos X va a ser igual a 0,4. Entonces, ¿cuánto es X? Sí, bueno, suele pasar que cuando uno ve a otra persona cómo lo hace, se te hace más fácil, pero es tema de práctica ya. Yo cuando di la prueba también me costaba, hice millones de ejercicios. Entonces, hice guías que tenían como 5 capítulos y 5 de 50 ejercicios, ¿ya? Entonces, ejercicio, ejercitar, ejercitar, ejercitar. A la mala se te va a entrar, ¿ya? Y preguntar a los profesores, ¿ya? Entonces, si yo utilicé 0,4, tenía 1, me quedan 0,6 moles, ¿ya? De magnesio, de oxígeno magnesio. Vamos por el otro. ¿Cuánto yo producí? Si yo tengo 0,4, 0,4, ¿cuánto yo pude haber producido? Si la relación era 1, es a 1, es a 1. Bueno, hago lo mismo. Tengo I va a ser igual a 0,4. Entonces eso es lo que yo producí del otro, ¿ya? Como inicialmente esto era el producto, aquí no había nada, y ahora hay 0,4, eso es lo que yo producía en total. Aquí no tenía nada, entonces yo no le tengo que restar algo, nada, porque ya eran productos, yo no tenía inicialmente, ¿sí? Entonces finalmente esto va a ser 0,6, aquí está 0,6, estos se van, 0,8, 0,4. Entonces la C, ¿sí? ¿Dudas con el ejercicio? ¿No? Ya, buenísimo. Vamos a la 11 entonces. Dice, Profe, ¿la puede retroceder un poquito, por favor? voy. Gracias. De nada.
Ya. Vamos a la 11. Dice, considere las siguientes soluciones acuosas de NaOH. Respecto a ellas, sería correcto concluir que la masa del soluto en 1 es mayor que la soluto en 2. Ya. Aquí no nos hablan, tenemos el mismo soluto, entonces no es necesario calcular la masa en gramos o en kilogramos o lo que sea eso. Podemos calcularla en mol y estamos listos, ¿ya? Porque el peso va a ser el mismo, exactamente el mismo, ¿ya? Entonces vamos a calcular los moles que hay en cada uno de los vasos, ¿ya? En el primer vaso, ¿cuántos moles van a haber? Vamos a hacer esto. Entonces calcula, va a ser igual a... Yo solamente aquí no me voy a acordar de la fórmula ni nada, uso... Solamente empiezo a jugar con la... con los... Se me fue, las unidades de medida, ¿ya? Entonces esto, si quiero mol, voy a multiplicar por algo que me dé litros. Aquí me da los mililitros, ¿sí? Pero yo sé que 1000 mililitros son 1 litro. Entonces, si esto puedo hacer una, voy a hacerlo un poquito más largo, en el otro lo voy a hacer más corto. Esto va a ser 100, no, espérate. Tengo que 1 litro son 1000 mililitros. Entonces, ahora yo quiero este con este se van. Te quiero sacar los mililitros. ¿Cuántos mililitros tengo en la solución? 100. Entonces multiplico por 100. Se va con ese. Entonces ahí me quedan los moles. ¿Sí? Y puedo sacar después estos dos ceros. Me queda entonces que los moles son 0,024. ¿Por qué puse 5? 4 era 5, nada que ver. Ya, 5. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, la cantidad de moles que tengo son 0,25. ¿Sí? Ahora vamos con el segundo vaso. El segundo vaso, voy a hacer lo mismo, lo voy a hacer un poco más rápido. Esto es 1,5 molar, que es mol partido en litros. Lo multiplico por 0,05, que son, esto ya pasado, los mililitros pasados en litros. Entonces esto se va con este. Entonces los moles son 1,5 por 0,05 es 0,075. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a pesar más que el otro? ¿El 1 o el 2? ¿Cuál va a ser más grande? Va a pesar más. Si comparo este con este es más grande, ¿sí? Entonces el 1 es más grande. Correcto, perfecto. Ya. Esa es la 1. La 2 dice la densidad de 1 es mayor que la de 2. ¿Cómo puedo tener la densidad? La densidad, primero recordemos, es gramos partido en mililitros. ¿Sí? ¿Claro? Yo tengo los mililitros, me lo dan en el como enunciado. Los gramos, no tengo ninguna unidad que tenga gramos. Listo, chao, no puedo hacer nada más. Ah, no, broma. ¿Dónde podemos sacar los gramos? ¿A quién se le ocurre? ¿De dónde obtengo las unidades en gramos? Me pueden decir, no se me ocurre, profe, ayuda. ¿Dónde las puedo obtener? Le voy a dar una pista. Hay algo acá arriba que pone. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Se acuerdan que está el peso molecular? Que es los gramos en un mol. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿verdad? Que era el número más grande, de abajo, masa atómica. ¿Ya? Entonces, si yo tenía en una OH,
¿cuánto me va a pesar? ¿Cuál va a ser el peso molecular de eso? Va a ser el peso molecular del Na, más el peso molecular del oxígeno, más el peso molecular del hidrógeno. 40, perfecto, tiene. Gramos partido en mol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sal, 23, oxígeno, 16, hidrógeno, 1. ¿Sí? 40 en total. Entonces con eso ya aparecen los gramos. Y lo que yo les digo, empiecen a jugar con las unidades si no se acuerdan de la fórmula, unidades, unidades, unidades. Entonces esto va a ser igual a, el peso molecular es 40 gramos partido mol. Entonces yo quiero tener gramos partido mililitro, ¿sí? Miren, aquí tengo mol, litro, mililitro, y tengo moles. Entonces yo puedo tener la densidad. Ya, los gramos están arriba, entonces la única parte acá, 40 gramos partido mol. Listo, pongo el tiro los gramos arriba, que es lo que quiero, ¿ya? Tengo que multiplicar por moles para que se me vayan los moles, ¿sí? Entonces si multiplico por la cantidad de moles que calculamos, 0,25, este se va con este, me queda gramos. Ahora quiero dividirlos en mililitros, entonces hacer uno partido en algo que me dé mililitros, y yo tengo los mililitros. Entonces si yo lo parto en 100 mililitros, la densidad va a ser 40 por 0,25, eso es 10, y eso lo divido en 100, 0,1 gramos partido en mililitro. ¿Sí? Esta es la densidad. Tenemos la densidad del primero. ¿Vamos con la del otro? La densidad va a ser igual a 40 porque es el mismo soluto, ¿sí? Si yo le agregara otro tendría que volver a la tabla y ver, ¿ya? Pero es el mismo. Por 0,075 por 1 partido en 50 es este. Mililitros, este es moles. Este se va con 3 moles. Y este sería, ¿ya? Entonces la densidad va a ser 40 por 0,075, que es 3, dividido en 50 es 0,06 gramos por centímetro. Entonces, ¿cuál va a ser la densidad mayor entre esta o esta? La 1, ¿verdad? Esta es más grande. Entonces, está bien. Está bien. Y la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica se refiere a los iones, ¿ya? La sal aquí se disocia. ¿Se disocia? ¿Cómo se disocia? NaOH, si yo lo mezclo en agua, en cualquier otro solvente así, va a generar la Na positivo más el OH negativo, ¿sí? Estos son iones. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que teníamos, cuando yo hacía una solución, podía tener una solución iónica o molecular? La iónica, lo que hacía era dividir la molécula en cosas que conducían la electricidad eléctrica, porque habían distintas cargas, ¿ya? Lo que hacía que conducía la electricidad. Entonces, ¿cuál va a tener mayor conductividad eléctrica? La que tenga mayor cantidad de soluto. O sea, la 1, ¿ya? Entonces esta es correcta también. Era la E. ¿Sí? ¿Dudas? Voy a borrar aquí. ¿Dudas? ¿No? Ya, buenísimo. Ya. Ya, qué bueno que te quedó más claro, ¿ya? Vamos a hacer la solubilidad. Vamos a ver esto. Dice, la solubilidad de un soluto en agua queda descrita en la siguiente gráfica, ¿ya? ¿Se acuerdan que teníamos? Si nos encontramos en la línea, estábamos siendo saturada, porque aquí están los gramos de soluto en 100 gramos de solvente, aquí está la temperatura. Si estábamos bajo la línea, estábamos insaturada, y sobre la línea estábamos saturada. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a decir que la afirmación es incorrecta.
cuando yo leo el tiro incorrecta, pongo una F al lado. O sea, cuando voy a marcar la alternativa, yo veo la F y es como, ah, era falsa. ¿Es falsa? Sí, ya, marco. Ya. Dice, si la mezcla está saturada, es decir, está en cualquiera de estos puntos, está ahí, por ejemplo, se adiciona solvente, entonces se insatura. Si yo la adiciono solvente, lo que va a pasar, voy a tener más gramos de soluto. Ah, espera, este es solvente. Ah, me equivoco, si yo le agrego solvente, voy a tener menos gramos de soluto, o sea, la misma cantidad de soluto, pero más gramos de solvente. ¿Sí? O sea, va a ser como más licuadas, más diluidas. ¿Ya? Imagínense el té. Si yo el té lo tengo cargado y le echo a más agua, va a quedar un té más acuoso, ¿sí? Más diluido. Entonces va a ser insaturada. ¿Ya? Correcto, se insatura. ¿Sí? Va a bajar. Luego dice, si la mezcla está saturada, se encuentra perfecta, se evapora solvente, entonces se sobresatura. Está bien, porque yo estoy acá, pero ahora en vez de agregarle solvente, le estoy quitando solvente, ¿ya? O sea, el mismo té, si yo lo tengo el té, lo voy a calentar, y dejo que hierva, que no hierva, después lo apago, saco el té, voy a tener un té mucho más concentrado que lo que tenía antes, ¿ya? Porque el té en sí no se evapora, el agua solamente se evapora, ¿sí? Entonces, se sobresatura, perfecto, quedamos sobre la línea de saturación, ¿sí? Después dice, si la mezcla está insaturada y baja la temperatura, entonces puede saturarse. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde están? Está insaturada, entonces puede estar por acá, por ejemplo. Baja la temperatura, aquí está la temperatura, entonces empezó a bajar. Dice, ¿pueden saturarse? Sí, de hecho, en ese punto se satura. Entonces está perfecto. ¿Ya? Bien. Y luego dicen, si la mezcla está sobresaturada, está por acá, y deja de agitarse, entonces se satura y el exceso precipita. Ya. ¿Cómo yo puedo obtener una mezcla sobresaturada? Yo la puedo obtener cuando le estoy agregando energía. Es decir, cuando yo revuelvo, ahí el soluto se va a disolver y se va a sobresaturar. Va a poder agregar un poquito más de cantidad. La solución puede adaptar un poco más de soluto para disolverse, ¿sí? Pero después de eso, cuando yo dejo de agitarlo, dejo de agregarle energía a la soluto, se va a calmar y las gotas de soluto que le agregué antes van a empezar, ya no se va a poder disolver, entonces va a empezar a decaer, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un vaso de agua, ya yo lo estoy revolviendo, yo le puedo echar azúcar, y el azúcar siempre se va a estar disolviendo, ¿sí? Pero si yo dejo de revolverla, y le eché mucha cantidad de azúcar, después de un tiempo, cuando se tranquilice, va a aparecer una montañita acá abajo de azúcar, ¿ya? Eso es cuando precipita el azúcar, ¿ya? Y eso es correcto, eso pasa cuando yo dejo de agitar una sobresaturada. Ojo, solo es sobresaturada, porque cuando está saturada, yo tengo el soluto, se disuelve completamente sin necesidad de una energía externa, ¿ya? Y luego dice, si la mezcla está insaturada, se adiciona solvente, se satura. Entonces, si yo tengo una mezcla aquí, insaturada, le adiciono solvente, y si voy a tener más gramos solvente, se satura. Efectivamente puede saturarse, puede estar aquí, puede llegar a este punto, pero no necesariamente, porque se puede sobresaturar o puede seguir siendo insaturada, depende mucho de la cantidad de solvente que yo le agregue, ¿ya? Y la temperatura en la que esté. Entonces esta es falsa. Y ahí tenemos la E. ¿Dudas con el ejercicio? Déjenme ver una cosita. ¿Dudas? ¿No? Ya. Déjenme ver. Ya. No vamos a alcanzar, ya se terminó la hora de clase, entonces no vamos a poder
nos faltaban 2 ejercicios, ¿ya? La idea es que ustedes lo alcancen a revisar, si no, le voy a dar las alternativas, ¿ya? Esta era la C y esta era la A, ¿ya? Pero la idea es que lo entiendan, que lo hagan. Entonces, traten de hacerlo por su cuenta. Si tienen dudas, la próxima clase me las dicen y ahí cuando terminemos la clase podemos resolverla, ¿ya? Pero por hoy terminamos, ¿sí? Si no hay dudas más del ensayo. Ya. Acuérdense por favor de hacer ejercicios. Están los cuadernillos de ejercicios. Practiquen, practiquen, practiquen. Esa es la clave, ¿ya? Después, mientras vamos viendo química orgánica, voy a poner estos ejercicios de los ensayos, los otros ensayos de los primeros, voy a ponerlos como ejemplos, ¿ya? Para hacerlo durante la clase. No pasé lista, así que pongan su nombre y si no tienen dudas, se pueden retirar, ¿ya? Voy a terminar de grabar.